verdad es que todos muy expectantes a cómo se va a desarrollar esta nueva fecha de PSU. Sabemos que ya está fijada, pero no ha dejado de tener polémicas. Quiero comenzar tratando de entender, que las personas que nos están viendo en este momento comprendan cuál es el ideal de este movimiento, cuál es la razón real por la que se hace el llamado a este boicot de la PSU. Bueno, las movilizaciones contra la PSU llevan mucho tiempo. El 2006, con la Revolución Pingüina, es donde se empieza a instalar esto del fin a la PSU, porque se entiende como históricamente muchas generaciones de estudiantes secundarios que este método de ingreso a la educación superior no estaba bien, porque se agregaba y medía con la misma vara contextos que no eran iguales. Bueno, después pasan los años, durante el 2011, desde la ACES, que es otra generación evidentemente de la ACES, se elabora la propuesta por la educación que queremos, que todo quien quiera la puede buscar, donde plantea cuál es la alternativa a la PSU, que se plantea que todos puedan ingresar a la educación superior mediante propedéutico o bachillerato, y ahora vemos que con el contexto de las movilizaciones y con como todo lo que se habían organizado los estudiantes secundarios a nivel nacional, como que también era el momento de movilizarse de esta manera contra la PSU, porque movilizaciones contra la PSU existían todos los años, como todos los años había llamado a no darla o a hacer un boicot, pero entendíamos que este año era un contexto especial con las movilizaciones, como los organizados que estaban los estudiantes secundarios, los territorios, y se llevan las movilizaciones con un éxito porque ocurren muchas suspensiones de sedes, más de 150 sedes a nivel nacional, y se logra, claro, suspender la PSU de historia y queda para este 27 y 28 las otras 3 pruebas que no se pudieron dar. Claro, pareciera que la radicalización de este movimiento es lo que ha llamado más la atención y que ha tenido mayores resultados. Acá quiero citar directamente el saldo final de este movimiento, que dejó recintos donde no se pudo rendir la PSU, que fueron 136, 50 de ellos donde no se pudo rendir precisamente la prueba de matemática y 86 donde no se pudo rendir la de lenguaje ni ciencias. Y también se incluye a esto una gran polémica que tuvo que ver con este robo o filtración de la prueba de historia, que definitivamente se anuló. Tú comentabas que esto es un éxito, sin embargo muchos otros estudiantes consideran que se les vio vulnerado su derecho de ingreso a la universidad para el cual tanto se habían preparado. ¿Cómo le responderías a ellos? Que el derecho que se está vulnerando acá es el derecho a la educación con este método segregador de ingreso a la educación superior, como han sido, bueno, desde que se instaura la PSU, decenas las generaciones que por no tener los ingresos para estar o en un colegio pagado o en un preuniversitario, que también es un negocio como importante dentro del mercado en la educación, quienes no tienen esas condiciones simplemente se les excluye, y ahí como que no se había comentado de dónde estaba el derecho a educación de esa gente, y lo que ocurrió sí en las manifestaciones, se puede ver como en algunas imágenes o la cobertura que existió del lunes y martes, el lunes y martes pasado, es que no existían enfrentamientos de estudiantes, como yo también estuve ahí movilizándome en la sede. Se veían muchos apoderados. Claro, era más como de los apoderados, pero entre estudiantes como se entendía, y también se entendía que era responsabilidad del CRUCH y del DEMRE, porque nosotros el lunes 30 de diciembre les dejamos una carta donde decía que en este contexto no se podía dar la PSU, y también mencionando la crítica histórica contra este método, y simplemente decidieron hacer oídos sordos, y como comentas, cuando se llevan las movilizaciones como un nivel más allá, con la toma de los establecimientos. De manera más radical. Claro, ahí cuando recién vienen a responder, y de esta manera, y bueno, en este contexto lo que ocurrió es que respondieron criminalizando y como reprimiendo aún más a los estudiantes secundarios. Hay una crítica histórica que tiene que ver con el proceso de selección universitario que no es igualitario. ¿Podrías profundizar en eso? Que sabemos que la ACES fue el impulsor de esta petición, de que se cambiara porque no parecía ser justa. Sí, respecto a lo último, primero, la ACES es parte de las cientos de organizaciones a nivel nacional o asambleas autoconvocadas que estaba llamando a este boicot. Como somos uno más, y tampoco como que se nos podría arrojar todo el movimiento que está, porque sería un poco como arrojarse algo que es esfuerzo de los estudiantes secundarios a nivel nacional que decidieron movilizarse en sus distintas sedes. Ahí, bueno, y como para que se entienda, es que hoy día la PSU está diseñada de tal manera que ciertas personas como con mayor ingreso o con mayor contexto como socioeconómico y cultural puedan ingresar a la educación superior, mientras que
solo el 41% puede ingresar a la educación superior y el otro 59% simplemente o tiene que seguir intentándolo o tiene que dedicarse más o menos como a hacer mano de obra barata, porque así está hecho esta prueba para que siga segregando y seguir fomentando la desigualdad que existe en el país. Entonces esa es la crítica histórica que se hace a la PSU y por eso lo que se plantea es que se puede ingresar a la educación superior todo quien quiera posterior a la salida de cuarto medio. Víctor, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ha sido el rol de las autoridades precisamente del Ministerio de Educación, de la ministra Cubillos? ¿Cómo crees que ella debería haber abordado un problema como este? Escuchando a los estudiantes secundarios, pero de hace mucho más tiempo, como estas demandas vienen eso del 2006, entonces como al abordar el ministerio evidentemente se saben cuáles son las demandas de los estudiantes, pero evidentemente las autoridades de este gobierno han demostrado una vez más que hacen oídos sordos a las demandas y solo les interesa seguir profundizando el mercado en la educación y la desigualdad en este país, como contemplar también lo importante que es la educación para el resto de los temas que se tiene como sociedad. Entonces es que no escuchó nuevamente a los estudiantes secundarios. Lo mismo pasó con Aula Segura y con que al final la ministra y el Ministerio de Educación en general ha tenido una agenda paralela a lo que realmente estamos pidiendo las organizaciones sociales del mundo educacional. Entonces, como se ve que no han dado respuesta, ni siquiera se han dedicado a escuchar como las demandas que existen. Víctor, me gustaría preguntarte por tus dichos. Tú comentas que la PSU es una prueba segregadora. Quisiera preguntarte cuál, desde tu punto de vista, debería ser el proceso de admisión más justo para entrar a la universidad, pero no quiero que me contestes, sino hasta el regreso de esta breve pausa. Y regresamos en Punto Noticias y dejé la pregunta planteada, nos encontramos con Víctor Chanfrú, quien es vocero de la ACES. Te consultaba desde tu punto de vista cuál sería la solución, cuál sería la prueba más justa para poder hacer un ingreso a la universidad sin que fuera una prueba segregadora como ustedes han catalogado la PSU. Bueno, hay que entender que como se comprende la educación desde la ACES y un montón de organizaciones sociales del mundo educativo, es que la educación tiene que ser un proceso continuo y articulado. Como no puede ser que 2 días dependan si continúa tu educación o no, no solo por el estrés que genera y que bueno, son conocidas como la crisis de pánico en el contexto PSU, como toda la angustia que genera entre los estudiantes y las estudiantes, ahí también es porque es derechamente antipedagógico, como que de 2 días dependa todo el futuro y si se puede continuar o no en la educación superior. El método que se plantea de alternativa, o sea, que sería el método que tiene que estar, es un método parecido al que se usa en la USACH, del propedéutico, que sería un bachillerato de un semestre o de un año, donde posterior a una nivelación se hagan cursos por área. Más o menos como es tercero y cuarto medio, que están los científicos, los humanistas, biólogos, etc. Entonces que se hacen los cursos por área y después de acercamiento o de introducción a las distintas carreras como que se puede ingresar, y que posterior a aquello, claro, con la calificación exista el ingreso a las distintas carreras y universidades, como que existen el amplio, no sé cómo decirlo, pero en la amplia variedad que hay como de elección, y que ahí exista ese proceso de elección, pero posterior a una nivelación y a cursos por área que no solo vea como el conocimiento lógico-matemático, sino que un conjunto de conocimientos y habilidades que se necesitan para las distintas carreras. O sea, ustedes apuntan a un proceso mucho más prolongado que, a diferencia de la PSU, que solo se rinde en 2 días. Quisiera entenderlo, ¿se refieren ustedes a que salir de cuarto medio, después tomar un año o un semestre, como se defina, para un bachillerato, para así poder ingresar a la carrera que a ellos les parezca que es más idónea para cada una de las habilidades? Claro. Es que entender que sería como un primer semestre de educación superior, como que nos va separado, no es que posterior a este semestre después se ingresa como mención, por decirlo así, sino que también, claro, aquí van a estar mezclados todos, como el que quiera ingresar a las distintas universidades, a las distintas carreras, pero evidentemente se van a separar por áreas, como dije antes, y claro, sería como un primer semestre de introducción, etcétera, para después como ir adaptándose al espacio donde se quiere ingresar y donde se tiene como la calificación para entrar.
Víctor, conversábamos en Comercial y tú me comentabas que solo eres vocero, tratabas en el fondo de no llevarte una atribución mayor y también comentabas que son varios los movimientos que impulsaron este boicot, como ustedes mismos lo han llamado. Sin embargo, se han presentado querellas e incluso se habló de que quienes resulten responsables de esta organización y los desmanes tendrían imposibilitado el ingreso a la universidad. Incluso hubo ciertas universidades quienes dijeron, si quiere ingresar Víctor puntualmente, puede hacerlo, están las puertas abiertas. ¿Cómo crees que ha sido el actuar del gobierno con respecto a este tema? ¿Te parece que ha sido más represivo en vez de dar alternativas para una solución? Sí, primero para referirme a este ofrecimiento que existe como de un director de una escuela, de una universidad en Valdivia. Bueno, ahí existió un inmediato como rechazo a esto, como que entendíamos que estos privilegios como que deben hacer para todos los estudiantes secundarios y que desde esa misma palestra como que se elaboraba un método alternativo de ingreso a la educación superior, o simplemente no era, como yo no podía aceptar algo solamente por ser como vocería de la ACES. Claro, como son distintas las organizaciones que convocan, y allí el proceso que ha sido por parte del gobierno de reprimir y criminalizar a los estudiantes secundarios es no entender nuevamente de qué estamos hablando cuando se trata de los estudiantes secundarios, que nos estamos organizando en los territorios, por regiones, en asambleas autoconvocadas. Como que no es solo una falla en términos de que no han escuchado y prefieren reprimir, sino que tampoco comprenden las lógicas de la nueva política que se está creando y que no, está muy alejada de la política institucional como Congreso, la moneda, etcétera, sino que es la política que se construye día a día con el vecino, la vecina, con los territorios en general. Entonces, como que no es solo incapacidad de la resolución de conflictos para escuchar nuestras demandas, sino que es también no concebir cómo se están dando las lógicas de la política, y que evidentemente no lo van a hacer porque esta política va en contra de cómo han administrado el país durante los últimos, más de 40 años. Víctor, para ir terminando esta entrevista, que agradezco tu tiempo, quisiera consultarte por qué se viene para marzo y directamente qué se viene para la próxima fecha de rendición de la PSU. Sí, primero comentar como que hay una problemática tingente y que se vive como día a día, que es que hoy día existen presos políticos, presos y presas políticos en Chile, y esto es porque hay algunos casos donde se le pone montajes por el simple hecho de manifestarse en términos políticos y que por eso hoy día están presos. Ahí están los números, las cifras que son como exorbitantes respecto a por el solo hecho de manifestarse en las calles con vecinos, vecinas, las familias, hoy día se les encarcela. Entonces se está exigiendo inmediatamente la libertad a todos los compañeros y compañeras que están presos, privados en libertad solamente por el hecho de manifestarse. Entonces eso como son las movilizaciones que están ocurriendo día a día, porque hay un montón de familias que están a la espera de eso y están dando el aguante desde afuera, igual un proceso que es súper angustiante. Para el proceso de la PSU se está en coordinación con otras organizaciones respecto a que el llamado es a nivel nacional, entonces ahí estamos empezando a ver cuál va a ser el llamado concreto para el lunes 27 y martes 28. Recordar además que el lunes 27 de enero es el día 100 después del 18 de octubre, entonces ahí también como que puede existir algo respecto a la transversalidad como de las actividades que ocurran ese día. Y para marzo, ahí ya se viene como los intentos por volver a la normalidad que han llevado los políticos, los empresarios, como que en marzo se va a ver más fuerte que nunca, también con esta campaña como de limpiado de imagen, lavado de imagen que están llevando desde el gobierno, como que ahí va a estar más fuerte que nunca, pero desde los territorios y las comunidades educativas el llamado es claro, y es que nos vamos a estar movilizando de todas maneras porque no creemos ante su falsa normalidad y porque todo lo que se ha logrado avanzar posterior al 18 de octubre es algo que tiene que seguir avanzando desde, ahora desde enero, pero desde el 2 de marzo en adelante. Es el análisis de Víctor Chanfrú, vocero de la ACES. Nosotros nos mantendremos alerta para ver cómo se desarrolla esta noticia que nos tiene tan atentos a nivel nacional. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación.